cansados alma no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Un cordial saludo a todos los hermanos, amigos que ven esta meditación. En el día de hoy voy a hablar un poco sobre la gracia de Dios, primero extendida hacia nosotros y luego aplicada a nuestras relaciones con todas las personas que nos rodean. Ustedes saben que la gracia es una expresión del Evangelio. Bueno, en la gracia están las realidades del Evangelio, lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Hay dos aspectos de la gracia que debemos tener en cuenta. Uno es el perdón de pecados y cómo esto afecta a nuestras relaciones con las otras personas. Y dos, la imputación de su justicia al pecador perdonado. O sea, que Dios nos ha vestido con su propia justicia para que podamos estar delante de Él y podamos ser aceptos delante de Dios. Vamos a ver estos dos aspectos de la gracia y cómo se aplican a las relaciones con las personas que nos rodean. Primero, el perdón de pecados. En Mateo 18 hay una escritura, una parábola, 18:23 al 35. Una parábola donde dos deudores son perdonados. Bueno, uno es perdonado por el rey, digamos así, al que le debía. Y lo que le debía era una gran cantidad. Vamos a llamarlo el deudor A, el primer deudor, que debía una cantidad astronómica. La Biblia dice que debía 10,000 talentos. Cada talento es equivalente a 21.6 kilogramos de plata. Más o menos el precio de ese talento es de $43,200 ahora. Para que tengamos una idea nomás, a $2 por gramo. Luego, la deuda del deudor A era más o menos equivalente a $432 millones. Y luego de ser perdonado, en la parábola están los detalles de cómo su señor le perdona, cuando él le ruega, etc. Saliendo a la calle, él encuentra a alguien que le debía, el deudor B, vamos a llamarlo, 100 denarios, equivalente a 4 gramos de plata cada denario, en total más o menos $400. $400 en total le debía el deudor B al A. Al A se le había perdonado $432 millones y él no quería perdonar $400, sino que lo metió a la cárcel. Ahora, la aplicación de esta parábola está en las palabras del Señor Jesús. En Mateo 18, 34 y 35, les voy a leer. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, el perdón no es opcional para el cristiano. Y el Señor aquí dice que si nosotros no perdonamos, el Padre, como este rey actuó, lo metió a la cárcel de nuevo y le volvió a cobrar la deuda.
el Padre igual va a hacer con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser deudores nuevamente de todo el pecado que Él nos ha perdonado. Entonces no nos queda otra que perdonar, no es opcional, es algo que si hemos recibido el perdón de Dios, nosotros también tenemos que extender este perdón a las personas que nos rodean. Lo que Dios hizo con nosotros está descrito en Isaías 53, 5 al 6 y 10 al 11. Este capítulo nos muestra la obra de Dios en la cruz de Cristo. ¿Para qué fue? ¿Por qué Jesús fue crucificado? ¿Y cómo ve Dios este sacrificio de su Hijo? Isaías, un profeta hebreo, obviamente, escribe en Isaías 53, 5, esto como unos 1000 años antes de que Jesucristo fuese crucificado. Dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esos eran los versos 5 al 6, 5 y 6. Ahora los versos 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, si Dios quiso quebrantar a su propio Hijo de esta manera, cargó sobre él nuestro pecado y lo mandó a la cruz, para podernos dar el perdón de nuestros pecados, nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos y a nuestro deseo de venganza muchas veces cuando estamos ofendidos, para estar dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. Nosotros éramos los más grandes ofensores contra Dios. Nos hemos rebelado contra la mayor autoridad, el creador del universo, y merecíamos el mayor de los castigos por nuestra independencia de Dios, por nuestra dureza de corazón al no acercarnos a Él. Pero Dios no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados y más bien nos ha otorgado el perdón, haciendo que su Hijo pague por nuestros pecados. Esa es la actitud que tenemos que grabar en nuestro corazón y es la que nos va a permitir perdonar también a otras personas sus agresiones, sus transgresiones contra nosotros, sus ofensas. Estamos obligados a perdonar, no es opcional. Ese es el primer punto del Evangelio, de la gracia de Dios, que nos obliga a perdonar las fallas de las otras personas contra nosotros. El segundo punto es la imputación de la justicia de Cristo al pecador perdonado. Imputación significa que nos ha acreditado a nuestra cuenta Dios la justicia de Cristo, a nuestra cuenta delante de Él. En otras palabras, si seguimos la parábola de los dos deudores, Dios no solamente nos ha perdonado lo que le debíamos, sino que ha depositado en nuestra cuenta una cantidad muy grande para que, digamos, si el dinero nos hiciera aceptos delante de Dios, para que estemos a la altura de Dios y podamos estar con Él en una comunión íntima, diaria, permanente. Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Aparte de perdonar nuestros pecados, nos ha vestido con la justicia de Cristo. Una cosa es que tengamos ropa para vestir, digamos, para salir a la calle. Pero otra cosa es que estemos bien vestidos como para ir a una boda. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si se acuerdan la parábola de bodas, ahí todos los que estaban invitados no vinieron a las bodas y se invitó a gente que estaba en los caminos
gente que no era originalmente parte de los invitados. Se los invitó, se los trajo casi a la fuerza a estas bodas de este rey, y entraron y a todos se los vistió de bodas de parte del rey. Todos fueron vestidos con vestimentas nuevas, flamantes y elegantes. Estaban vestidos para bodas. Excepto uno, que cuando se le encuentra sin la vestimenta de bodas se lo echa afuera, porque no era de los invitados, no se sabe de cómo entró. El rey le pregunta, él enmudece, no sabe qué decir. Entonces Dios nos ha vestido a nosotros con la justicia de Cristo. Esto está descrito en Romanos capítulo 3, desde el verso 21. La justicia de Dios es lo que habla esta porción de la Escritura. Es la justicia de Dios que se ha manifestado ahora a la humanidad, a los hombres. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios, pasando por alto nuestra ignorancia, nuestra dureza de corazón, ha puesto a su propio Hijo como propiciación, quiere decir como pago, ¿no? Su Hijo es el que ha resuelto nuestro conflicto con Dios. A través de Cristo hemos sido reconciliados, dice 2 Corintios 6. Hemos sido reconciliados con Dios y todo esto es obra de Dios mismo. Él nos ha reconciliado consigo mismo a través de su Hijo. Y Él nos justifica al que es de la fe de Jesús para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, esta ropa elegante, inmaculada, con la que Dios nos viste para estar delante de Él, es carísima. La vida de Cristo es el precio, la sangre de Cristo es el precio de esa ropa. Pero Dios nos las ha dado gratuitamente. Se ha manifestado la justicia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo gratuitamente. Ahora, ¿cómo se aplica esto en nuestras relaciones? Se aplica en la manera que nosotros vemos a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. Uno puede ver con ojos de amor como Dios nos vio para hacer toda esta grande salvación a favor nuestro. Dios se ha motivado en sí mismo para amarnos cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dice Efesios 2, del 1 en adelante. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, esta obra de Dios, una obra de perdón, una obra de vestirnos con su justicia, una obra de rescatarnos para que estemos en intimidad con Él, para hacernos miembros de su familia, para que nos sentemos a la mesa con Él. Toda esta obra de redención tiene que luego ser aplicada por nosotros en nuestras relaciones. Nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende.
y tenemos que verle con los ojos con que Dios nos ha visto a nosotros, ojos de amor y misericordia. En Mateo capítulo 5, Jesús está hablando el sermón del monte. En el verso 44 al 48, el Señor Jesús dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección de la que habla Jesús, primero en Dios, está describiendo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios ama a los que no se merecen su amor. Dios ama no basado en la calidad de las personas, en su buen comportamiento. Dios ama a todos y derrama su misericordia sobre todos en general. Por eso podemos vivir en este planeta, tener paz, poder tener alimentos, poder tener agua, poder tener vida, poder tener salud, y que nuestro planeta sea sostenido por la misericordia de Dios en su lugar. A pesar de que el universo, la galaxia, el sistema solar están viajando muy rápidamente por el espacio, a pesar de eso Dios lo sustenta todo en su lugar. Todo está sustentado por Dios. Él lo ha creado, Él lo ha puesto en funcionamiento y Él lo sustenta. Es la gracia de Dios sobre todos, aunque no lo merezcamos. Esa es la perfección de Dios. Y el Señor dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos. ¿En qué forma podemos ser perfectos? Amando a nuestros enemigos, amando a los que nos aborrecen, orando por los que nos ultrajan, haciendo bien a los demás, especialmente a los que están cerca de nosotros. En el caso de los maridos, a la esposa. En el caso de la esposa, al marido, a los hijos, a los parientes, a los amigos, los que son compañeros de trabajo, los que están cerca a nosotros en el transporte, al trabajo, donde sea que estemos, los vecinos, en fin. Todas las personas que están cerca de nosotros deberían recibir de nosotros este amor incondicional como el que Dios nos ha mostrado a nosotros y a todos los pecadores. Esta es la perfección de Dios y Dios quiere que nosotros también tengamos esa perfección, esa clase de amor, donde miremos a las personas con amor y no mirándoles sus fallas, no sacándoles sus trapitos al sol, no viendo cómo podemos acusarles. ¿No? Dios, si Dios quisiera acusarnos, ¿quién podría estar en pie delante de Él? Un salmo dice eso. Nadie podría estar en pie delante de Dios si Dios decide acusarnos. Dios más bien ha decidido perdonarnos en Cristo y vestirnos con su justicia, mirarnos con la vestimenta de su Hijo. Así nos ve Dios, por eso nos acepta y nos perdona. Por eso nos invita a una relación personal, por eso nos invita a una relación íntima, donde podamos adorarle en la hermosura de la santidad. En Efesios capítulo 5, versos 1 y 2 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otra vez el Señor Jesús nos llama a ser imitadores de Dios y andar en amor, así como Él también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Un sacrificio a Dios en olor fragante. No siempre es fácil
ser imitadores de Dios en el amor, en recibir a las otras personas. No es fácil mantener nuestra visión ungida por el Espíritu y no en lo natural. En lo natural siempre estamos viendo las fallas de las personas, criticando, pero ungidos por el Espíritu, en la gracia y la misericordia de Dios, podemos aprender a ver a las personas como Dios las ve, como Dios se digna amar y perdonar y recibir por medio del sacrificio de Cristo. Más adelante, en el verso 25 de Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Dios nos está dando un mandato aquí de amar. Al marido le da el mandato de amar a su esposa. ¿Y cómo? Como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, Él se entregó por ella, para que ella sea una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. A Jesús le requirió un sacrificio de amor, el limpiar a su iglesia, el aceptar a su iglesia. Un sacrificio de amor donde, sin que la iglesia lo merezca, Jesús se dispone a amarla. Y la limpia, se la presenta, la lava por la palabra y se la presenta a una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia santa y sin mancha. Todos sabemos, la iglesia está compuesta por las personas, y las personas no son santas y sin mancha, la verdad, tienen problemas y fallas. Todos tenemos problemas y fallas. Pero el Señor la ve santa y sin mancha, porque Él la ha lavado con la palabra, porque Él le ha vestido con su propia ropa, según Isaías. Nos ha vestido. Dios ha atribuido sobre su Hijo nuestro pecado. Él ha sido la propiciación y nosotros hemos recibido el perdón, hemos recibido la justificación. Hemos leído en Romanos que el Señor Jesús nos justifica. Nos ha justificado, nos ha declarado justos delante de Dios sin que lo merezcamos. Así debemos mirar a las personas que fallan a nuestro alrededor. No mirarles con lupa para encontrar sus errores y sus fallas, sino mirarles con ojos de perdón, con ojos de aceptación, como Dios nos ha mirado a nosotros. Para concluir, en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante hasta el 32 de Efesios 4, se nos describe cómo debemos relacionarnos con las personas, ¿no? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, esta es la aplicación de todo lo que hemos visto. Nuestra vida tiene que dar gracia a los que nos escuchan. Lo que sale de nuestra boca deben ser expresiones de gracia y no de condenación, no de enojo, de ira, gritería, maledicencia. Debe de quitarse todo esto de nosotros, amargura. Debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, la aplicación del Evangelio, de la gracia que hemos recibido en nuestras relaciones, debe llevarnos a perdonar las ofensas de otros y a verles con ojos de gracia, a expresarles la gracia de Dios y la gracia nuestra hacia esas personas, aunque nos hubiesen ofendido, perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios nos llama a ser perdonadores. Dios nos llama a cubrir las personas, las fallas de las personas con la gracia y la misericordia que primero nosotros hemos recibido de Dios y ahora nos toca dar a otras personas. Gracias por estar conmigo en este tiempo. Dios les bendiga, les revele su palabra a su corazón. Hasta pronto. Dios les guarde. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.